por ahí que tanto la religión cristiana y la islámica tienen un mismo Dios? ¿Acaso por ahí has escuchado que todas las religiones conducen a un mismo Dios? Si es así, quédate a ver este vídeo, porque te voy a demostrar con la Sagrada Escritura, la Biblia, que eso es una gran falsedad. Para poder hacer las diferencias entre la religión cristiana e islámica, vamos a hacer primero una introducción. Y la introducción es con algo en común que se cree que tienen las dos religiones. Abraham. Abraham, el padre de la fe, le dicen. Abraham nació en la ciudad de Ur de los caldeos. Él no era creyente en Dios, él era politeísta, tenía muchos dioses. Pero Dios una vez le llama, le habla y le dice que de él va a ser el padre de las naciones y de él saldrán una gran generación. Entonces, él escucha la voz de Dios y cree. Es el padre de la fe. Por eso le dicen. Él tiene una esposa que se llama Sara. Pero esta esposa es estéril. No podía tener hijos por mucho tiempo. Entonces Sara le decía, ¿dónde está la promesa que Dios te dio de que tu descendencia iba a ser tan grande como las estrellas? Empezó un poco la duda y dijo, Sara se le ocurrió y le dijo, conforme a nuestras antiguas creencias caldeas que ellos tenían, te voy a dar a mi sierva por esposa, porque en sus antiguas creencias de los caldeos, cuando una mujer era estéril, podía dar a su sierva como esposa para que tenga hijos con ella. Entonces le da a una sierva que se llama Agar. Esta sierva tiene un hijo de Abraham que se llama Ismael. Al poco tiempo, Sara, ya entrada en años, queda sorprendentemente embarazada y tiene un hijo de la promesa de Dios, el hijo prometido, que ellos no pudieron esperar, ¿no? Él se llamaba Isaac. Pero, como siempre, en un hogar donde hay dos mujeres, la situación se ponía candente entre ellas. Entonces, Agar decidió marcharse con Ismael, pero Dios le prometió protegerlo y estar con ellos. Y de allí, de estos ancestros de Ismael, nacen los musulmanes. Ahora, estos musulmanes con el tiempo se fueron olvidando del Dios de Ismael, que se le conoce como Jehová, ¿no? Yahvé, Elohim, omnipresente, sus cualidades omnisapiente y omnipotente. Con estas cualidades, ¿quién necesita tener más otros dioses? Bueno, vamos a regresar a Abraham. De Abraham salió Isaac y de Isaac salieron los israelitas y de los israelitas salieron los cristianos actuales, ¿no? En cambio, de estos ancestros musulmanes se volvieron politeístas, ¿no? Empezaron a adorar varios dioses, empezó a haber magia, sacrificios humanos, creencia en los muertos, espiritismo, etc. Y de esos dioses tomaron también otros pueblos paganos. Pagano quiere decir que no creen en Dios, como los cananeos. Los cananeos que creían en su dios Baal y que hacían sacrificio de primogénitos. Tenemos también los amonitas con su dios Kemox y Balaam. Otros son los filisteos con el dios Dagón y Acera, su diosa. Y los asirios con la diosa también Acera y su diosa Sur, entre otros. Tenían otros más dioses. Tenían dioses de la guerra, de la venganza. Tenían dioses diabólicos y muchos tipos de dioses. Bueno, las ciudades actuales, por ejemplo, de los cananeos, está formado por la Palestina, Líbano, Jordania y Israel. ¿Por qué Israel? Porque una parte Dios le prometió
que le iba a dar la ciudad de Canaán. Por eso en una parte los israelitas entraron, pero donde entraba el pueblo de Israel, siempre sacaban todos los dioses, no permitían que haya ningún dios en esos territorios. Rompían, sacaban y destruían todo lo que sea de dioses y sus templos y todo, porque los israelitas creían en el único Dios, Dios Jehová, y eran celosos con su Dios. Por eso eran muy odiados por estos pueblos, y además habían otros más pueblos que no los pongo, como por ejemplo los babilónicos con su dios Marduk, entre otros tantos. Bueno, los amonitas actualmente estuvieron en los territorios donde actualmente es Irak, Irán. Los filisteos con su dios Dagón, Acera, entre otros, todos tienen varios, pero estos son los principales, están en los actuales países de la Palestina y de Israel. ¿Por qué Israel? Porque se recuerdan, según la historia bíblica, que Sansón venció a los filisteos y también el rey David venció al gigante Goliat. Entonces, en esa parte entraron. En la parte donde entraba Israel, como ya les dije, rompía, quemaba y destruía todo lo que no sea, todo lo que sea idolatría, adoración a otros dioses. Por eso es que estos países, y entre otros había otros más, que tenían mucho odio al pueblo de Dios. Tenemos a los asirios, ¿no? Con su diosa Acera, Asur, entre otros, y las ciudades que actualmente habitan son Siria, Irak, Irán y Turquía. Esto es solamente uno de los tantos. Los pueblos tenían en común que eran pueblos idólatras, donde había incesto, adulterio, sacrificio de niños, homosexualismo, bestialismo, magia, ocultismo, brujería, ¿no? Y sus dioses eran no dioses de paz, sino dioses de guerra, dioses vengativos, dioses hambrientos de sangre, ¿no? Dioses con ganas de dar siempre batallas, siempre ponían a sus dioses cuando tenían que pelear por un territorio, por así decirlo, ¿no? Y tenían un odio a Israel porque Israel era el pueblo de Dios, un pueblo monoteísta, un pueblo que cuando entraba, pues destruía todo lo que no era de su Dios. De todos estos pueblos se cree que habitaban en las regiones musulmanas, ¿no? En todo este caldo de dioses, se cree que vivió Mahoma en sus primeros años y también en su juventud, donde había muchos dioses y donde cada uno tiraba por su lugar. Por ejemplo, algunos servían a Chemox, otros a Dagón, otros a Balán, o de repente sucesores de Dagón o sucesores de Marduk. Quizás ya no se llamaba Marduk, sino ya cambió de nombre. Pero en este caldo de dioses, ¿no? Vivió Mahoma. Y se dio cuenta de que tantos dioses no unían, sino agrupaban, esparcían. Ahora, ¿a quién detallar Mahoma? Mahoma, el gran profeta de los islámicos, él nació y él creció, ¿no? En una ciudad donde había una gran cantidad, miren, claro, sí podemos ver, de dioses, divinidades, creencias, y cada persona daba por su lado, daba por su dios, ¿no? Era un caldo de estos dioses y su ciudad andaba en caos, en pobreza. Bueno, debido a la diversidad de dioses, no se unificaban, no se unían, y se cree que él leyó las Sagradas Escrituras, la Biblia, y se dio cuenta cómo el pueblo de Dios estaba unido en una creencia, y eso lo hacía más fuerte, ¿no? Eso le hacía inclusive hasta social y económicamente más fuerte. Entonces,
él se cree que tomó, bueno, de la religión cristiana, de la judaísta y de otros tipos de religiones, hizo su Corán, su libro del Corán, empezó a escribir el libro del Corán, ¿ya? Entonces, esto solamente es un avance de lo que realmente va a ser las diferencias entre la religión musulmana y la cristiana. Para la religión musulmana, Mahoma es el profeta de Dios. Jesús es solamente un profeta secundario. Para la religión musulmana, María es la madre de un profeta. El Espíritu Santo no existe, no puede haber ningún Dios sobre su Dios. Y Jesús como Hijo de Dios tampoco es inconcebible para ellos. Y dicen que su Dios Alá maldice a todo el que cree que Jesús es Hijo de Dios, al que cree en el Espíritu Santo y también al que cree que María es la madre de Jesús, la madre de un Dios. Eso no es creíble para ellos y es condenable. Entonces, estas son unas de las diferencias de las tantas que hay. Y en el siguiente capítulo vamos a tratar más ya, vamos a entrar a lo que realmente son las diferencias entre la religión cristiana y musulmana. Déjenme sus likes, déjenme sus comentarios. Agradezco realmente a todos los que han llegado hasta acá, hasta este punto, hasta el final del vídeo.